Nunca pensé que una emergencia podría volverse tan real y aterradora. El reloj en la pared marcaba las 9 de la noche, y el sonido del temporizador de mi cocina parecía resonar en cada rincón de la casa, aumentando la sensación de urgencia. La cuenta regresiva estaba en marcha. Había exactamente 12 horas antes de que la ciudad quedara completamente sumida en el caos. La noticia había llegado en forma de un aviso de evacuación, pero no fue hasta que el gobierno cerró todas las rutas de salida y comenzó a disparar a cualquiera que intentara escapar que nos dimos cuenta de la gravedad de la situación. Mi nombre es Mark y estoy atrapado en mi casa con mi hermana pequeña, Emily. La atmósfera en nuestra casa era un cóctel de miedo y desesperación, mientras la noticia de un brote de zombies se propagaba por las redes sociales y la televisión. El reloj seguía avanzando y con cada segundo que pasaba sentíamos el peso de la inevitabilidad. La idea de un apocalipsis inminente se hacía cada vez más real. La primera señal de que algo estaba muy mal fue la imagen en la pantalla del televisor. El presidente declarando un estado de emergencia, pidiendo a todos que permanecieran en sus casas y que evitaran cualquier contacto con personas fuera del círculo familiar. La seguridad estaba colapsando, y lo que había comenzado como una plaga local se estaba convirtiendo en una pandemia global. Los informes hablaban de muertos vivientes que se levantaban de sus tumbas, ansiosos por devorar a los vivos. En nuestra casa habíamos intentado mantener la calma, pero el sonido de los disparos y los gritos en la distancia nos recordaba constantemente la gravedad de la situación. La primera oleada de muertos vivientes había llegado a nuestro vecindario y las calles estaban llenas de cadáveres en movimiento, con una hambre insaciable por carne humana. Empecé a preparar el sótano como nuestro refugio temporal, mientras Emily, de solo 15 años, estaba aterrorizada y se aferraba a mí con una desesperación que nunca había visto antes. Cada minuto que pasaba sin saber qué hacer solo aumentaba nuestro pánico. Miré el reloj de nuevo. El temporizador marcaba 11 horas y 45 minutos. Luego, el primer evento extraño ocurrió. La puerta principal crujió lentamente y una sombra pasó rápidamente por la ventana. Emily y yo nos miramos con los ojos muy abiertos. Las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza. ¿Era posible que los zombies pudieran aprender a abrir puertas? Si los muertos vivientes estaban evolucionando, no sabíamos qué esperar a continuación. La sombra no tardó en hacer su aparición. Un hombre desfigurado con la piel palidísima y ojos vidriosos apareció en la ventana del sótano, observándonos con una intensidad inquietante. Pero lo que me hizo darme cuenta de que no estaba viendo a un zombi común fue el hecho de que el hombre tenía una expresión de reconocimiento en su rostro, como si supiera exactamente quiénes éramos. Emily y yo nos lanzamos al sótano, bloqueando la puerta con todo lo que pudimos encontrar. La desesperación nos hizo trabajar en silencio, sabiendo que cualquier ruido podría atraer a más de estos seres grotescos. Mientras trabajábamos, la oscuridad y el silencio del sótano se hicieron cada vez más pesados. Pero justo cuando pensamos que estábamos a salvo, un sonido penetrante de raspado comenzó a venir de la parte superior de las escaleras. Mi corazón se detuvo por un momento. Algo o alguien estaba intentando abrir la puerta del sótano. Con el temporizador avanzando y el terror apoderándose de nosotros, me di cuenta de que nuestra situación podría ser mucho más grave de lo que habíamos imaginado. La posibilidad de que el hombre desfigurado no fuera un zombi común, sino algo mucho más siniestro, nos acechaba. Con el tiempo corriendo en nuestra contra y la puerta del sótano temblando bajo el peso de algo que intentaba entrar, tenía que tomar una decisión. ¿Podríamos sobrevivir otra hora más? ¿O el horror que se estaba desatando sobre nosotros podría ser mucho peor de lo que esperábamos? El raspado en la puerta se volvió más intenso y el sonido retumbaba en el pequeño espacio del sótano. Emily se aferraba a mi brazo, temblando, mientras yo trataba de mantener la calma. Sabíamos que no podíamos permitirnos un error. La puerta estaba hecha de madera vieja y débil, y no tenía idea de cuánto tiempo podría aguantar bajo un asalto constante. «Mark, ¿qué vamos a hacer?», Emily preguntó con voz quebrada. Su pánico era palpable, y no podía culparla. Yo mismo estaba al borde del colapso. «Shh, mantén la calma»,
le susurré. Estamos en un rincón seguro por ahora. Vamos a intentar aguantar. A medida que el raspado se intensificaba, empecé a pensar en lo peor. Si la puerta cedía, no había forma de escapar. El hombre desfigurado que había visto antes podría no ser un zombi ordinario. Sus acciones eran demasiado calculadas. ¿Qué quería de nosotros? Miré alrededor del sótano en busca de algo que pudiera usar para reforzar la puerta. Encontré una serie de herramientas de jardinería y algunos barriles vacíos. Con las manos temblorosas, intenté improvisar un refuerzo adicional. Mientras trabajaba, Emily murmuraba oraciones y rezos, tratando de encontrar algo de consuelo en la desesperación. De repente, el raspado cesó y un silencio inquietante llenó el sótano. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de incomodidad se asentó en mi pecho. Me acerqué a la puerta, escuchando atentamente, pero el silencio era abrumador. Algo no estaba bien. «¿Qué fue eso?», susurró Emily, su voz temblando de miedo. «No lo sé», respondí, «pero no me gusta». Decidí dar un vistazo a través de la rendija de la puerta usando una linterna de mano. Apenas pude distinguir sombras en la penumbra y la puerta principal del sótano parecía estar intacta. Sin embargo, al bajar la linterna hacia el suelo, noté algo extraño. Una serie de huellas de manos ensangrentadas que llevaban hacia la esquina de la habitación. Mis pensamientos se dispararon. ¿Quién o qué estaba dejando esas marcas? ¿Y por qué parecía que alguien estaba intentando entrar al sótano con tanto empeño? Emily me llamó con un susurro urgente. «Mark, mira esto». Me giré para encontrarla sosteniendo una vieja foto enmarcada que había encontrado entre los escombros. La imagen mostraba a una familia en un picnic, con un hombre y una mujer sonriendo felices junto a dos niños pequeños. El hombre en la foto tenía una similitud inquietante con el hombre desfigurado que habíamos visto. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era posible que el hombre desfigurado fuera alguien de esta familia? ¿Y si había algún tipo de conexión personal con nosotros? «Eso no puede ser una coincidencia», dije, mi voz apenas un susurro. «Debemos averiguar quién es». De pronto, el silencio fue roto por un golpe seco y fuerte que resonó en el suelo, seguido por un crujido profundo. Me volví hacia la puerta y vi que una parte de ella se había astillado. Algo estaba intentando forzar su entrada de nuevo, y esta vez parecía que la puerta no resistiría por mucho más tiempo. Mi mente se aceleró mientras buscaba una solución. La imagen en la foto parecía estar conectada con el horror que estábamos viviendo, pero necesitábamos sobrevivir a la noche para poder descubrir la verdad detrás de todo esto. Sin embargo, con cada golpe en la puerta, mi esperanza de sobrevivir se desvanecía más. Emily comenzó a llorar en silencio. Su miedo y desesperación eran casi tangibles. Me sentí impotente. No podía fallar. No solo estaba en juego mi vida, sino también la de mi hermana. El golpe final en la puerta provocó un estruendo ensordecedor. La madera se astilló y se abrió una brecha suficiente para que una mano muerta y ensangrentada se deslizara a través de ella. La mano se extendió hacia el interior del sótano y vi la piel grisácea y los dedos retorcidos con uñas afiladas. A medida que la brecha se ensanchaba, una figura oscura comenzó a atravesar el umbral. Mi corazón se detuvo mientras el terror se apoderaba de mí. La entidad en la entrada parecía tener una forma familiar y distorsionada. No era solo un zombi, era algo mucho más siniestro. La cuenta regresiva estaba llegando a su fin, y el tiempo para averiguar la verdad sobre el hombre desfigurado y su conexión con nuestra familia estaba a punto de agotarse. La figura en el umbral de la puerta del sótano era una amalgama de horrores. Una mezcla de carne en descomposición y una presencia que parecía traspasar la barrera entre la vida y la muerte. Sus ojos vacíos brillaban con una intensidad cruel, y su boca, llena de dientes afilados como cuchillas, emitía un gemido bajo y gutural. Cada movimiento que hacía era una grotesca burla de la humanidad que alguna vez tuvo. Emily gritó, un sonido desgarrador que hizo eco en el sótano.
Yo, sin embargo, intenté mantenerme lo más silencioso posible, pero la desesperación se apoderaba de mí. El tiempo estaba en contra nuestra y la posibilidad de una invasión inminente estaba muy cerca. Traté de usar todo lo que tenía a mi disposición para reforzar la puerta. Con una fuerza que no sabía que poseía, empujé barriles y muebles pesados contra la brecha, tratando de ganar unos minutos más. Mientras lo hacía, mi mente seguía trabajando a 1000 por hora, intentando unir las piezas del rompecabezas. Miré la foto de la familia de nuevo. El hombre desfigurado tenía una similitud perturbadora con el padre de la familia. ¿Era posible que el hombre desfigurado fuera una versión distorsionada de un ser querido? ¿Y por qué estaba intentando entrar en nuestra casa? Mientras me debatía entre la desesperación y la necesidad de encontrar respuestas, la figura en la puerta parecía empeñada en entrar. Sus movimientos se volvieron más frenéticos y violentos. Estaba claro que no íbamos a durar mucho más bajo este asalto. La figura logró abrir un poco más la puerta y el aire se llenó con un hedor nauseabundo de carne en descomposición. La tensión era palpable y el miedo casi me hizo perder el control. Emily, temblando, miraba la puerta con los ojos llenos de lágrimas, y yo sabía que no podíamos quedarnos allí indefinidamente. De repente, la figura se detuvo y se quedó inmóvil, mirando hacia el fondo del sótano con una intensidad aterradora. Parecía que algo en el fondo del sótano había captado su atención. Mis sentidos se agudizaron y me di cuenta de que había algo más en ese rincón oscuro que estaba atrayendo la atención de la entidad. Con el corazón palpitando, me acerqué al rincón, apartando los escombros y la suciedad acumulada. Allí encontré una puerta secreta en el suelo, medio oculta por el polvo y los restos. La puerta estaba parcialmente oxidada y parecía que no se había abierto en años. Emily me miró, confundida y aterrorizada. «¿Qué es eso?», preguntó con voz temblorosa. «No lo sé», respondí, «pero podría ser nuestra única salida». Con el esfuerzo máximo, empujé la puerta secreta, revelando una escalera que descendía a una oscuridad aún más profunda. Mientras el sonido de los golpes en la puerta del sótano se hacía cada vez más fuerte, sabía que no podíamos quedarnos allí mucho más tiempo. Tomé la mano de Emily y la conduje hacia la escalera, bajando con cuidado mientras los escalones crujían bajo nuestro peso. La escalera nos llevó a un túnel estrecho y húmedo que parecía haberse excavado a mano. La temperatura descendió rápidamente y el aire estaba impregnado con un olor metálico y nauseabundo. Mientras avanzábamos, escuchábamos los sonidos inquietantes de rasguños y murmullos provenientes de las profundidades. A medida que nos adentrábamos en el túnel, la luz de nuestra linterna reveló más detalles macabros. Marcas en las paredes, manchas de sangre seca y símbolos extraños escritos con lo que parecía ser una mezcla de tierra y sangre. De repente, el túnel se abrió en una cámara amplia y oscura. En el centro de la habitación, una figura yacía sobre una mesa de operaciones antigua, cubierta con una sábana blanca. La figura estaba inmóvil, pero había algo sobre esa mesa que hacía que un escalofrío recorriera mi espalda. Al acercarnos con cautela, descubrimos algo que nos heló la sangre. Un par de rostros desfigurados y grotescos estaban enterrados bajo la sábana. Parecían ser los cuerpos de las víctimas de un ritual oscuro. Una serie de frascos con líquidos inidentificables y herramientas de cirugía sucias estaban esparcidos alrededor de la mesa. El terror alcanzó su punto máximo cuando Emily descubrió un espejo roto en la esquina de la cámara. Al mirar en él, vi mi propio reflejo distorsionado, pero también vi algo más. Una figura en la sombra que se movía detrás de nosotros, imitando nuestros movimientos con una precisión espantosa. Era nuestra versión distorsionada, un doble maligno que parecía ser la representación más pura de nuestra desesperación y miedo. Y en ese momento, entendí la verdad horrenda. La pesadilla estaba lejos de terminar, y el túnel podía ser una trampa mucho más grande de lo que habíamos imaginado. La realidad y la ilusión estaban desdibujadas, y el verdadero horror estaba a punto de desatarse. Nos adentramos más en la cámara, con la sensación de que estábamos caminando hacia el corazón de la pesadilla.
El espejo roto en la esquina reflejaba una imagen distorsionada de nuestra realidad, como si el horror que estábamos viviendo se manifestara en un reino de ilusiones retorcidas. La figura sobre la mesa, parcialmente cubierta por la sábana, parecía estar inmóvil, pero el ambiente estaba cargado de una presencia siniestra que hacía que mi piel se erizara. Emily estaba paralizada por el miedo y yo trataba de mantener la calma, aunque mi mente estaba en un torbellino de pánico y confusión. Mientras inspeccionaba los objetos alrededor de la mesa, mi mano rozó un frasco que contenía un líquido verde y viscoso. En el frasco había una etiqueta que decía antídoto. La palabra parecía una promesa desesperada, pero no podía entender cómo un antídoto podría ayudar en esta situación. Entonces, un sonido de rasguños provenientes del túnel nos hizo saltar. La figura distorsionada en el espejo estaba comenzando a moverse de una manera que desafiaba la lógica. Era como si el espejo estuviera actuando como un portal para nuestro doble maligno, una entidad que imitaba nuestros movimientos con una precisión perturbadora. Emily me agarró del brazo, sus ojos llenos de terror. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz temblando. «No lo sé», respondí, intentando despejar mi mente. «Pero necesitamos encontrar una manera de salir de aquí y entender qué está pasando». Con una mezcla de desesperación y determinación, decidí que investigar el contenido de los frascos y los símbolos en las paredes era nuestra única opción. Uno de los frascos tenía una sustancia negra y espesa, y al abrirlo, un vapor oscuro se escapó, llenando la cámara con un olor a azufre. La etiqueta decía «Sangre del caído». Algo me decía que esta sustancia estaba relacionada con los rituales que habíamos visto. Decidí probar el antídoto. Tomé el frasco de líquido verde y lo vertí en un vaso que encontré cerca. A pesar de que no tenía idea de si era seguro, tenía que arriesgarme. Emily observaba con la respiración contenida mientras yo bebía el líquido. A medida que el líquido descendía por mi garganta, sentí una oleada de frío recorriéndome. Mis sentidos se agudizaron y un profundo zumbido llenó mi cabeza. La cámara comenzó a girar y una visión borrosa de la habitación cambió abruptamente. Los cuerpos sobre la mesa parecían moverse lentamente y los símbolos en las paredes cobraron vida, sus líneas danzando como si estuvieran escritas en un líquido oscuro. En medio de esta confusión, escuché un sonido que me heló la sangre, los pasos pesados y arrastrados de una figura que se acercaba. Me giré para ver la entrada al túnel, y la figura distorsionada que había visto en el espejo ahora estaba materializándose frente a nosotros, su presencia terrorífica y palpable. Emily y yo nos quedamos paralizados mientras la entidad se acercaba, su forma difusa y monstruosa. De repente, la figura dejó escapar un grito gutural que resonó en toda la cámara y las sombras alrededor parecían cobrar vida. El horror estaba a punto de alcanzarnos en su forma más pura. Pero en un giro sorprendente, la entidad se detuvo y comenzó a desvanecerse, como si el antídoto estuviera teniendo algún efecto inesperado. Los cuerpos en la mesa se disolvieron en polvo y la cámara empezó a desmoronarse, colapsando a nuestro alrededor. Emily y yo nos apresuramos a salir del túnel mientras el lugar se desmoronaba. La cámara se estaba derrumbando y una serie de explosiones retumbantes llenaron el aire. La oscuridad que antes era opresiva ahora estaba siendo reemplazada por una luz opaca que filtraba a través de las grietas en el túnel. Finalmente, emergimos del túnel en la base de nuestra casa, con la luz del amanecer comenzando a filtrarse a través de las ventanas rotas. El hospital estaba en ruinas y la ciudad parecía haber sido arrasada por el caos. El mundo exterior había cambiado, los zombies se habían ido, pero el daño estaba hecho. Los edificios estaban en ruinas y el paisaje estaba lleno de restos de lo que una vez fue una civilización normal. La pesadilla no había terminado, solo había cambiado de forma. Emily y yo regresamos a la casa en busca de respuestas, solo para encontrar que la vida cotidiana se había infiltrado con un nuevo tipo de terror. La realidad era ahora una distorsión constante y cada sonido, cada sombra, nos recordaba que la pesadilla estaba a nuestro alrededor.
La historia del hospital y el túnel estaba grabada en nuestras memorias como un recordatorio escalofriante de que el terror puede infiltrarse en cualquier parte de nuestra vida. El apocalipsis no terminó con el colapso del hospital. Se había transformado en una existencia diaria llena de miedo y desolación. La imagen de los cuerpos sobre la mesa y el doble distorsionado nos persiguió, y cada día fue una lucha para mantenernos en contacto con la realidad. La esperanza de un futuro mejor se desvaneció mientras el terror se volvía parte de nuestra rutina diaria, convirtiéndose en una sombra eterna que nunca desaparecería. La cuenta regresiva había terminado, pero el verdadero horror, el de una vida vivida bajo el yugo constante del miedo, había comenzado.